Bienvenidos una vez más a un nuevo video. En esta ocasión vamos a operar algunos ejercicios para despejar. En el video anterior habíamos introducido la idea de despejar. Lo habíamos hecho con la idea de adivinar un número, es decir, que a ese número si yo le sumaba o le restaba algo, podía obtener un segundo número. En esta ocasión lo vamos a hacer también con algunas multiplicaciones. Sin embargo, lo vamos a empezar con algunos ejercicios. La técnica para hacerlo sin necesitar de la recta numérica es de la siguiente manera. Si yo tengo un ejemplo tal como lo puede ser x más 5 igual a 14, entonces nosotros habíamos hecho esto mentalmente. Sin embargo, lo que voy a hacer es, yo puedo darme cuenta que en la parte izquierda, aquí dice, añadí 5 o sumé 5. Para contrarrestar eso, lo que tengo que hacer es, entonces, la operación contraria de añadir 5 es restar 5. Y ahí está, restar 5. Como saben, toda ecuación es una igualdad y para que esta igualdad sea correcta, tengo que hacer lo mismo del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces, del lado derecho también resto 5 y voy a tener lo siguiente. Yo sé que 5 menos 5 es 0, entonces tengo x solamente del lado izquierdo y del lado derecho voy a tener 14 menos 5, que es 9. El valor de x era 9, puesto que 9 más 5 efectivamente es 14. Hay otra forma muy común de ver esto y es la siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, el mismo ejercicio, x más 5 igual a 14, entonces se dice que del lado izquierdo tengo 5 añadiendo o 5 sumando, va a desaparecer, entonces solamente va a quedar x, y va a aparecer del lado derecho haciendo la operación contraria. O sea, que si en el lado izquierdo estaba sumando, la operación contraria de sumar es restar y sería menos 5. Entonces, x es igual a 14 menos 5, que es 9. Si se dan cuenta, es el mismo resultado. Sin embargo, las operaciones que se hacen son diferentes. Ustedes pueden usar la que más les acomode. A mí me gusta esta porque ilustra mucho más lo que se está haciendo en realidad, pero esta efectivamente es mucho más rápida. Entonces, vamos a hacer un segundo ejemplo y después vamos a ver cómo se hace cuando tenemos alguna multiplicación o alguna división ya en medio de esto. Entonces, el siguiente ejemplo dice de la siguiente forma. X más 12 es igual a 26. Y voy a poner un tercer ejemplo que dice así. X más 7 es igual a 0. Y lo voy a igualar a 0 porque generalmente cuando tienen igualación a 0, a algunas veces les da problema. Entonces, vamos a hacer ambos de las dos formas. Para contrarrestar el haber añadido 12, tengo que restar 12, ¿cierto? Entonces, voy a restar 12 de este lado y también del otro lado para conservar la igualdad y que esto sea correcto. Entonces, me queda menos 12. 12 menos 12 efectivamente es 0, entonces x es igual a 26 menos 12. Eso es 14. Quiere decir que el valor de x era 14. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. X más 12 igual a 26 es el mismo enunciado. Ahora, en el lado izquierdo está sumando, va a desaparecer y va a aparecer del lado derecho haciendo la operación contraria. Y la operación contraria de sumar es restar. Entonces me queda x es igual a 26 menos 12, que es 14. Les repito que ustedes pueden optar por la forma que les sea más sencilla. Vamos a ver el x más 7 y entonces para contrarrestar el efecto de haber añadido 7 tengo que restar 7. Pero tengo que hacerlo de ambos lados nuevamente para que la ecuación sea correcta. Ahora, ustedes también ya saben sumar y restar números negativos, lo hemos visto en los videos anteriores. 7 menos 7 es 0, entonces x es igual a 0 menos 7. Y 0 menos 7, o lo mismo que es retroceder 7, a partir del 0 es negativo 7. Entonces el valor de esto es negativo 7. Vamos a hacerlo de la siguiente forma y sería x más 7 igual a 0. Del lado izquierdo va a desaparecer el 7 y como está sumando va a aparecer del otro lado, del lado derecho, haciendo la operación contraria a sumar, que sería restar 0 menos 7. Y 0 menos 7 es menos 7 o negativo 7. Y listo, ustedes pueden tener allí el mismo resultado. Vamos a ver qué ocurre cuando está multiplicando. Entonces, lo que ocurriría es lo siguiente.
Para hacer este tipo de ejercicios lo que tengo que hacer es paso por paso, es decir, tengo que contrarrestar el efecto de dos cosas. Primero, el de haber añadido, por ejemplo, un número, en el primer caso, que es el del lado izquierdo, el efecto de haber añadido el 3, y luego de multiplicar por el 2. Vamos a ver cómo sería esto. Eso significa que si yo quiero contrarrestar el efecto de haber añadido ese 3, tengo que restar 3. Repetimos que para que se conserve la igualdad, esto debe hacerse de ambos lados. Yo sé que 3 y menos 3 es 0, entonces solamente me queda 2x del lado izquierdo. El 0 no se pone. Si a 9 yo le resto 3, me queda 6. Ahora, para contrarrestar el efecto de multiplicarlo por 2, la operación contraria de multiplicar es dividir. Entonces, para contrarrestar el haber multiplicado, dividiré. Entonces, tengo que hacerlo de ambos lados para conservar la igualdad, que sea correcta. Entonces, 2 entre 2 es igual a 1. No lo vamos a colocar. Normalmente en estos casos no se coloca el 1 siempre que está acompañado de la variable. También ya habíamos visto en un video anterior que era una variable. Es aquel número que no conocemos y que puede ir cambiando. Entonces, solamente del lado izquierdo me queda x y del lado derecho yo puedo hacer la división. 6 entre 3, perdón, 6 entre 2 es igual a 3. El resultado es igual a 3. Vamos a hacerlo el del lado derecho sin tener que hacer estas operaciones de contrarrestar. ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a ver. Este 5 está sumando del lado izquierdo. Va a desaparecer del lado izquierdo y va a aparecer del lado derecho, pero tiene que aparecer haciendo la operación contraria. La operación contraria de sumar es restar. Entonces voy a hacer esa operación. Voy a colocar nuevamente 4x del lado izquierdo porque no he hecho todavía nada allí. Y a 1 yo le resto 5. Recuerden que resto al más grande el más chico, es decir, a 5 le quito 1, me queda 4 y se conserva el signo del más grande. En este caso el signo del más grande es negativo porque es 5, entonces el signo es negativo. Y ahora, este 4 que está aquí va a desaparecer del lado izquierdo. Está multiplicando. ¿Cómo puedo saber que está multiplicando? Siempre que esté pegado a la letra que estamos buscando, sin ningún signo en medio, es decir, no tenemos 4 más x o 4 menos x. Siempre que esté pegado, puede ser, por ejemplo, 4 así, con un paréntesis, con un puntito. A estos casos los llamaré que está pegado. Diremos que están multiplicando siempre del lado izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces, como ese 4 está multiplicando a la x, para desaparecerlo del lado izquierdo, tengo que poner, ya desapareció, pero tiene que aparecer haciendo la operación contraria en el lado derecho. Si en el lado izquierdo multiplicaba, la operación contraria de multiplicar es dividir. Entonces me quedaría esto. Ustedes también ya se saben las leyes de los signos porque la vimos en videos anteriores y entonces saben que 4 entre 4 es 1 y menos entre más es menos. ¿De acuerdo? Solamente hicimos un ejercicio de cada uno. Entonces, vamos a hacer un ejercicio extra y con ese vamos a terminar. Y bueno, este es el ejemplo con el que vamos a concluir. Se ve mucho más complicado, sin embargo, no lo es. ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Para contrarrestar el efecto de haber sumado, yo tengo que restar 6 unidades. Lo subrayé allí. Entonces me queda 3 cuartos de x más 6 y contrarresto las 6 unidades que les dije. Entonces tengo que hacer lo mismo de ambos lados y me quedaría 8 menos 6. Yo sé que, perdón, en este caso es restando. Yo sé que 6 menos 6 es 0 y el 0 no se pone, entonces tendremos 3 cuartos de x y del lado derecho tengo 8 menos 6. Si a 8 le resto 6, estarán de acuerdo que eso me da 2. Ahora, les había mencionado hace un momento que cuando está al lado izquierdo de la variable o de la letra, un número el que sea, y no se olviden que las fracciones no dejan de ser un número, decimos que está multiplicando. Entonces, la operación contraria o para revertir el que esté multiplicando, se debe dividir. Entonces, lo que voy a hacer es, puedo dividir desde este lado o puedo simplemente desaparecerlo del lado izquierdo y aparecerlo en el lado derecho. Entonces, vamos a revertirlo. 3 cuartos de x entre, lo voy a dibujar como una línea de fracción, 3 cuartos
es igual a 2 entre 3 cuartos, ¿de acuerdo? Ahora, 3 cuartos entre 3 cuartos es 1. Voy a poner el resultado de este lado. Normalmente el 1 no lo escribimos, pero ya sabemos que eso es 1. Entonces solamente del lado izquierdo queda x. Y del lado derecho tengo una división. A 2 lo tengo que dividir entre 3 cuartos. Y nosotros ya habíamos estudiado también división de fracciones. Lo podíamos hacer de dos formas, de las siguientes dos formas. Uno era si yo tengo 2 entre 3 cuartos, 2 unidades es lo mismo que 2 entre 1, porque 2 entre 1 sigue siendo 2. Entonces podíamos hacerlo como 2 por 4 va aquí, 8, y 1 por 3, 3. Eso es 8 tercios. Yo ya sé que es 8 tercios. También podríamos haberlo hecho desde esta parte. Le colocamos un 1 debajo y hacemos la regla de la oreja o regla del sándwich. Y es extremos con extremos, es 2 por 4, 8, y centro, es decir, el 1 con el 3, se multiplican de 3. Entonces me da 8 tercios. Quiere decir que el resultado de x o el valor de x es 8 tercios. ¿De acuerdo? En este caso, el problema, lejos de hacer los pasos que ya habíamos dicho, es decir, hacer las operaciones contrarias o revertir el hecho de que se haya sumado algo o que se haya restado algo o que se haya multiplicado, como lo es este caso, entonces lo que tenemos que hacer es acordarnos de que en algunas ocasiones nos van a presentar fracciones y el resultado puede ser fraccionario y eso es correcto. Esa es la razón por la que hacer este tipo de ejercicios adivinando el valor no siempre es práctico, no siempre es sencillo. Entonces, nosotros procuramos hacer esto para evitar tener que estar adivinando, porque probablemente sea muy difícil que mentalmente atinemos a un número cuando sea una fracción. Por el momento es todo. Vamos a hacer un video más en el que hagamos algunas prácticas de este tipo de ejercicios con fracciones, con divisiones y multiplicaciones. Les deseo que tengan un excelente día.